Eh, y, y se- y esto en el contexto de que el indígena australiano no era un sujeto, no era una persona, no era un ciudadano de Australia hasta 1967, que pasa el referéndum para incluirlos como ciudadanos, porque estaban explícitamente excluidos en la Constitución como ciudadanos. Así que no sé si quiera que hable un poco de ese contexto. Ah, Sí, eso era lo último que te iba a preguntar en relación porque el tiempo se nos va cortando. ujú, En términos de la experiencia de Australia, si lo comparamos con el Caribe, ¿verdad? ujú, ujú. Si Claro, pudieras abundar brevemente sobre ello. sí, Ajá. sí. Pues eh, hay muchas similitudes y hay muchas claramente diferencias. Por un lado, pues a este punto, las representaciones de la raza ya están alojadas en el corazón de las prácticas de la colonización. Y entonces esa idea de la raza es básicamente lo que determina a quién le aplica la práctica de colonización, en este caso la práctica moderna biopolítica de dejar morir a la gente que no son deseadas por el Estado, porque el Estado nace como un Estado racista, y esto no lo digo yo, dicen muchos teóricos, y incluso Benedict Anderson, que la función del Estado es excluir a personas que no son de esa comunidad imaginada. Así que pues la experiencia en el contexto de Australia eh, establece a las comunidades indígenas en reservaciones y gobiernan cada aspecto de su vida, de que al punto de que, por ejemplo, para un indígena hasta el 1967, si quería casarse, tenía que pedirle permiso a una figura, que usualmente un policía, llamado el protector, eh, y tenían que pedir una licencia para poder casarse y pedir permiso para poder casarse. Así que no se le pagaba directamente, incluso el trabajo que era remunerado, se le pagaba al protector y entonces el protector le daba la... Y entonces pues esa idea del protector, ¿verdad? En las reservaciones, pues van tomando ecos en diferentes partes del mundo. Entonces, por un lado, tenemos a las personas que están clasificadas, racializadas, que comienza esa racialización o esa conceptualización o origen de la conceptualización de la racialización en el Caribe, en lugares como Puerto Rico. Así que tenemos esa primera gran etapa de la colonización, que nuevamente comienza en el Caribe. Y después tenemos la segunda gran etapa de la colonización, que se enfoca a esta manera de gobernar a las personas que son indeseadas por el Estado, las personas que son racializadas por el Estado. Y entonces en el contexto de Australia se ve claramente en esa ley, en esas leyes que gobernaban y hasta cierto punto gobiernan hasta el día de hoy a las comunidades indígenas, casi como un paternalismo terrible. Eh, y entonces esa manera de colonización, esa segunda gran etapa de colonización que se enfoca en casi un estado de excepción o un estado de emergencia, un estado extraordinario a un grupo de personas perpetuamente, se ve en Puerto Rico. Por ejemplo, en la segunda gran etapa de la colonización en Puerto Rico, que como sabemos que en Puerto Rico comienza como muchos países caribeños y latinoamericanos, con la colonización de España y de otros reinos. Y luego, en el caso de Puerto Rico, se sigue con la colonización de Estados Unidos. Y entonces es muy interesante cómo esas prácticas que se ven
que yo las veo, las estudié con profundidad en el contexto de Australia, cómo se ven esas prácticas eh, de colonización enfocadas en el gobierno a los no deseados, a los racializados. En el contexto de los indígenas, se ve muy claramente en Australia, se ve muy claramente en Nueva Zelanda y se ve muy claramente en reservaciones en Estados Unidos y en Canadá. Y es como un gobierno paternalista que unilateralmente impone, eh, eh, básicamente rige casi todos los aspectos de la vida de los racializados. Y en el contexto de Puerto Rico, pues se ve que esas mismas prácticas que se hicieron y se siguen haciendo en contra de los nativoamericanos en Estados Unidos, pues se trataron y se implementaron en Puerto Rico cuando comienza en 1898, los primeros 3 años de gobierno militar, y después el gobierno antes del Estado Libre Asociado, y luego durante el Estado Libre Asociado. Esa soberanía que se restringe a los racializados se ve muy claramente en Puerto Rico. Eh, Así que hay como un eco en esas prácticas, Sí. por un lado, de la racialización y los modos de representación de los sujetos que comienzan nuevamente en el Caribe, en esa conceptualización de la raza, y por otro lado, las prácticas de gobierno, de gubernamentalidad, como diría Foucault, hacia los colonizados, que comienza en la modernidad, pero que son, yo le llamo al final del libro, un doble movimiento. Por un lado, un movimiento de identificar quién es el otro, eh, y ese otro es racializado, y luego